Según la Real Academia Española de la Lengua, escuchen atentamente esto. ¿Qué significa o cuál sería la acepción para meditar? Dicen, meditar es pensar atenta y detenidamente sobre algo. Para hablar de meditación y yoga, tengo, y me acompaña esta noche, alguien que en Málaga ya tiene suficiente prestigio como para que la presentación deba ser breve. Enrique Moya, del Centro de Yoga Yantra, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar de yoga y de meditación. Oye, ¿cómo podríamos definir, Enrique, cómo se puede definir la práctica del yoga? ¿Para qué sirve el yoga? El yoga es todo un conjunto, un sistema que lo que trata es de equilibrar las energías. Es decir, si lo vamos a traducir a nuestro lenguaje, para que el sistema neurovegetativo esté en un cierto balance. ¿El yoga y el pilates es lo mismo? No, no. El pilates es un método que me parece que lo hizo Joseph Pilates y que tiene algo de yoga, tiene algo de gimnasia sueca y tiene algo de fisioterapia, pero es una mezcla distinta. El yoga es todo, digamos, un cuerpo que va al cuerpo, a la mente y al espíritu. Enrique, ¿practicar yoga se puede practicar yoga en cualquier sitio, de cualquier manera, o requiere de un entorno adecuado? Yo creo que requiere de un entorno adecuado, porque el yoga siempre debe de comenzar por lo que llamamos toma de conciencia, que es que tú llegas con un nivel, un ritmo, el ritmo tuyo vital, y de pronto necesitas como bajar un poco ese ritmo, en vez de mirar tanto a la mente, a la información, empezar a sentir el cuerpo, y eso si el espacio está un poco, vamos a decirlo, estresado, es mucho más difícil. Enrique arranca siendo muy joven en estudios en economía, estudios que tenían que ver con el mundo de la psicología, pero de pronto descubre el yoga y convierte el yoga en su vida. Por tanto, tienes una perspectiva histórica, no lo digo porque seas mayor, sino porque, en fin, tienes experiencia suficiente para hablar de esto. El yoga ahora, incluso fíjate, la indumentaria, las prendas de yoga son más caras que las prendas deportivas. Cualquier gimnasio uno encuentra como que la excelencia es si imparten clases de yoga. El yoga se ha puesto de moda, ¿no? El yoga se ha puesto de moda. ¿Eso es malo o bueno? Tiene una parte buena, y ahora luego diré la parte que yo veo mala. La parte buena es que en la época que yo empecé, hace 50 años, pues le tenías que contar a una persona que no era una secta, que no era una cosa, ni era una religión, ni era nada raro. Y hoy, sin embargo, el yoga, digamos que se asocia a salud y a profundidad de vida. Entonces eso es bueno. ¿Cuál es la parte mala? Que al haber tanta demanda, hoy hay profesores con muy poca experiencia. Cuando alguien dice que practica yoga o que practica meditación, ¿estamos hablando de que son exactamente las mismas disciplinas? Sí, porque la meditación podríamos decir que dentro del sistema del yoga, todas las prácticas terminan en las prácticas cumbre que se llaman yoga sanyama, que es saber estar atento, sostener la atención, hacer que la atención se amplía y se sostenga, y entonces aparece el estado de meditación, que es un estado como de conexión, de sentirte conectado con lo que estás viviendo. Un señor o una señora le dice a Enrique Moya, para practicar meditación debo sentarme, cruzar las piernas, tener un entorno sosegado, silencioso. ¿Esto es parte de la cultura cinematográfica que tenemos? ¿Tiene algo de verdad? Tiene algo de verdad y tiene algo de cultura cinematográfica. Es decir, se puede meditar en una silla, cuando entiendes lo que es, digamos, el proceso meditativo, te lo puedes llevar a cualquier parte de tu vida, porque si no, no tendría sentido, sería como aislarte. Y el yoga no es aislarte, es conectarte. El yoga lo que hace es conectarte con la vida. Entonces, hay prácticas que tienen que ver con el cuerpo y la meditación tiene más que ver con todo el proceso de información o opinión que corre por nuestra mente. De esto de fijar la atención, de eso querré hablar ahora porque me parece muy importante. En todo caso, tanto en la práctica del yoga como en la práctica de la meditación, por lo que he leído, por lo que he vivido, por lo que yo mismo he experimentado, diría que un elemento clave, no sé si estarías de acuerdo conmigo, es
la respiración. Esto que hacemos de una manera tan mecánica, tan automática, pero que cuando tomas conciencia, realmente en cada inhalación de aire es un chute de vida que estás pegando a tu cuerpo. ¿Por qué la respiración es tan importante? Porque es la función vital primordial. Nosotros decimos, naces a este plano de existencia con una inspiración, cuando cortan el cordón umbilical con la madre, y nos vamos de este plano de experiencia con una exhalación. Entonces, como tú respiras, la sensación de que tú tienes de respirar hace que el sistema nervioso coja un ritmo o coja otro. Respiración y sistema nervioso. Hagan el siguiente experimento o tengan al menos conciencia de esta experiencia. Cuando alguien está muy estresado o muy enfadado, fíjense que la respiración la suelen tener muy alta, por tanto muy agitada. Son respiraciones muy cortas. Cuando estamos relajados, la inspiración y la exhalación suele ser más relajada. Pregunta, ¿la calidad de la respiración pasaría por respirar más con el abdomen que con el pecho? Sí. Realmente el diafragma es el gran impulsor respiratorio. Cuando nosotros respiramos con el pecho, aunque yo pueda hacer una respiración lenta, porque puedo hacerla lenta, pero siempre es una salida de emergencia. Es decir, la respiración que permite tener más capacidad respiratoria necesita que el diafragma se mueva. Una buena manera de practicar y de conseguir respirar con el abdomen podría ser, por ejemplo, tumbarnos boca abajo en el suelo. Es la mejor postura. La mejor postura. Se ha puesto un poco de moda con la pandemia porque era como el penúltimo paso antes de ver los médicos qué decisiones tomaban, porque nosotros boca abajo sí o sí hacemos que el diafragma se mueva. Correcto, ese movimiento, digamos, podríamos decir, neumático de la respiración, si nos tumbamos boca abajo, lo que tenemos que observar es que lo que ensanchamos o hinchamos y deshinchamos es el abdomen, ¿no? Claro. Como la caja torácica es una caja rígida y la cavidad abdominal es blanda, cuando tú te tumbas boca abajo, casi sí o sí, hasta una persona, digamos, con procesos asmáticos, tiene que mover el diafragma, tiene que notar que al inspirar el abdomen sale y empuja el suelo y que al exhalar el abdomen entra y se retira de ese empuje. Hablemos de la atención y de la meditación. Si yo ahora quisiera practicar meditación en un entorno poco amable, estamos con focos, con cámaras, pero si yo quisiera hacerlo, el objetivo debería ser, partiendo de la base de que cuando uno hace meditación no debe buscar objetivos. Lo que tenga que venir vendrá si tiene que venir. Pero en todo caso, si buscamos objetivos sería decir, voy a centrarme en algo concreto. Permíteme un ejemplo y corrígeme y dame alguno más. Suponte que yo voy a estar percibiendo que inhalando cuento 3 segundos y exhalando percibo que tardo 6 segundos en exhalar. Si fijo mi atención en 3 segundos, 6 segundos, con el paso y la quietud necesaria cuando estás meditando, ¿podría conseguir un estado de meditación óptimo? Sí, incluso no necesitarías estar contando la respiración, porque eso sería más un ejercicio que llamamos en yoga de pranayama, para mover la respiración. En la meditación lo único que necesitas es fijarte en un contenido que tenga este momento experiencial. Este momento experiencial tiene muchos contenidos. El mío es fijarme en tus ojos y ver lo que me dicen tus ojos y me dicen tus palabras, ¿no? Entonces yo me fijo en eso y empiezo a entrar en un estado de cierta atención, digamos, porque dices tú, el entorno a veces no es hostil, pero es hostil o no es hostil, pero cuando tú te fijas en un contenido, los demás contenidos empiezan como a no recibir luz. O sea, la atención despierta a lo atendido. Enrique, ¿cuáles son las contraindicaciones? ¿Cuáles son los enemigos de la meditación? Porque claro, si yo estoy respirando, probablemente me va a venir un pensamiento, me va a venir una acción que tengo que hacer, ojo que queda a las 10 de la mañana, no me puedo tal. ¿Cómo se consigue eliminar todas esas interferencias cuando uno decide meditar? Al principio es muy importante el enseñante, porque claro, el enseñante se supone que ha pasado por muchos años
de domar un poco, de cabalgar con su mente. Entonces, la mente es como un niño mimado que reclama la atención. La mente siempre reclama la atención. Entonces, cuando tú la pones en un contenido, por ejemplo, en la respiración, en las sensaciones, en los ruidos externos, la mente dice, oye, que tenemos que hacer cosas, que tienes que hacer esto. Entonces, tú a esa reacción mental que solicita atención, le das un espacio como periférico y la centralidad de tu atención está en el objeto que tú has decidido poner la atención. Entonces, ¿qué experimentas? Como un estado de presencia, como una sensación de que estás aquí, de que estás sobre ese objeto. Mi profesor de yoga me dice, cuando te duele una muela, tú no eres una muela, eres algo más que una muela. Porque tenemos la impresión de que cuando nos enredamos con un pensamiento, nos convertimos en el pensamiento en la mente, porque yo soy una cosa y mi mente es otra, ¿no? Totalmente. Y es más, lo que voy a decir ahora suena un poco fuerte. El pensamiento es insustancial e inmaterial. Para que encarne en el cuerpo, digamos, para que tú notes la emoción de un pensamiento, que igual ya aparece en la mente con una fuerza de emoción, lo tienes que validar. Si no, el pensamiento es opinión, información, estímulo, pero nada más. ¿Y para qué sirve esto? Para todo. O sea, si tú colocas a la mente como lo que es una magnífica herramienta, sin la mente tú y yo no podríamos estar hablando, no podríamos vivir. Entonces, la mente es maravillosa. El problema es que nosotros hemos creído que la mente somos nosotros. Es como si una persona creyese que el móvil es él y de pronto se levantase y dijese, no, todo muy mal, el mundo está muy mal, tal. Pero eso es información. Luego tienes que vivir la experiencia. Entonces la mente, cuando la colocas en su sitio, es maravillosa, porque es un instrumento maravilloso. Enrique, ¿qué dice la ciencia de la meditación? ¿Qué consecuencias tiene el hecho de meditar para el ser humano? Buenísimas. Es decir, quizá resalten demasiado, pero es normal porque el mundo científico funciona así, ¿no? Quizá resalten demasiado los resultados. Entonces, es bueno hay coherencia entre el cerebro y el corazón. El sistema neuroendocrino entra, por así decirlo, como en un equilibrio, con lo importante que es que el sistema neuroendocrino esté en un balance dinámico, pero en un balance. Lo primero que han visto, digamos, los científicos es que ocurre eso. Es decir, ¿cómo ocurre eso? Pues porque yo estoy de pronto, en vez de yéndome con la mente, yo dejo que la mente se mueva, pero de pronto me di cuenta de que yo siempre estoy aquí. Cuando te das cuenta de eso es algo realmente fantástico. Dices tú, yo cómo no me daba cuenta de que yo siempre estoy alumbrando y acogiendo este momento. ¿Cómo no me he dado cuenta? Pues la meditación, claro, de una manera progresiva, va colocando a la mente y cuando coloca a la mente apareces tú, aparece el sujeto profundo. Enrique, tú y yo que practicamos yoga y practicamos meditación, somos capaces de hacer la siguiente afirmación, pero cuando yo la haga en casa, alguien va a pensar que tú y yo o pertenecemos a una secta, o tenemos una pedrada religiosa, o, en fin, estamos abducidos por la práctica del yoga y la meditación, que he de reconocer que sí, que yo estoy abducido en el sentido de encantado. ¿Practicar yoga, practicar meditación, nos hace mejores personas? Sin ninguna duda. Es decir, es que nosotros somos, fuera del estrés, somos buenas personas. Yo que aprendo ahora mucho con mi nieto, con Leo, pues claro, mi nieto, que tiene ya 4 años, tú notas perfectamente cómo es una energía que a través de los sentidos, de su cuerpecito, de su mente, se abre bondadosamente al mundo. Ahora, luego, en el colegio va a ocurrir esto, en casa va a ocurrir lo otro, entonces él empieza a darse cuenta de que vivir, aparte de conectarte con la vida, también a veces te tienes que proteger. Entonces, cuando ya nos protegemos, perdemos nuestra bondad natural. Yo a veces tengo como encuentros con distintos profesionales y le digo, el ser humano es
bondadoso, pero en estrés es peligroso para él y para los demás. Antes de acabar, una recomendación. De todo esto, si hemos despertado su curiosidad, hay un libro, La llave de la atención. Abre la profundidad de ti mismo, lo firma Enrique Moya. Enrique, como terminaría cualquier sesión de meditación, paz y amor a todos los seres vivos. Paz y amor a todos los seres. ¿Te apetece que, como hacemos cada semana juntos, me dirijas a alguna posición? Encantado, ¿Sí? encantado. ¿Te atreves? Sí, sí, por supuesto. Bien, vamos a intentarlo. ¿Esto sería una asana? Sí, vamos a hacer un Pavamuktasana, que es el movimiento natural del gato, y luego vamos a hacer una asana, que es el perro boca abajo, pero en la variante de las rodillas dobladas. No me lo compliques mucho. No, no, muy porque suave. vengo con tacones, Ya te veo, con ya corbata, en fin. Bueno, sí. No, gracias a ti por ponerte aquí. Encantado. Todo lo que sea para que la gente entienda que practicar yoga y hacer meditación nos hace mejores. Pues Te soy colocas todo sin ninguna prisa. Y lo que tratamos es de crear una curva de concavidad en el gato mira adelante y de convexidad, como está haciendo Adolfo ahora, en el gato mira abajo. Tú ve haciéndolo a tu ritmo y fijaros cómo la espalda va cambiando. Ahora hay como una curva cóncava y ahora va a pasar él a una curva convexa. Ese es el movimiento natural del gato, que lo hacemos mucho los yogis para calentar, para que luego cuando hagamos alguna asana, que son posturas más complejas, ya el cuerpo esté un poco, vamos a decir, espabilado, ¿no? Y cuando tú quieras haces el perro. Esta postura es preciosa. Dobla bien las rodillas, perfecto. Incluso puedes sacar un poquito la cabeza si quieres y tirar un poquito de aquí hacia los muslos. Eso es, ¿no? Ahí. Perfecto. Esta postura es buenísima. Bueno, es que este es un modelo muy bueno, ¿eh? Gracias. Hasta la semana que viene. Adiós. Gracias.